del proyecto iraní. No logran desestabilizar la revolución, no la desmontan, pero los dos países van a sufrir consecuencias desastrosas. Cuando termina la guerra, Hussein queda con una mano adelante y la otra atrás. Después de 8 años de guerra horrible, con utilización de armas químicas, con matanza de kurdos, una guerra de que destrozó esos pueblos, que comprometió una generación entera de la manera más miserable, acabaron con toda la juventud de Irán y de Irak, una guerra terriblemente estéril, amarga, dolorosa, sucia, llena de armas químicas, una cosa muy maluca. Entonces queda Hussein arruinado y empobrecido. Entonces Hussein le dice a Estados Unidos que le dé plata para reconstrucción y no logra obtener esos créditos. Le dice a Kuwait que le condone una deuda gigantesca que tiene con Kuwait para hacer la guerra, y Kuwait le dice que no, que esa deuda se la tiene que pagar. Propone que suban los precios del petróleo para ver si se cuadra. Entonces le dicen que no a todo, dicen, pero ¿y entonces cómo le hago también? Entonces queda absolutamente aislado y siente que todos lo han apoyado cuando lo estaban apoyando durante la guerra contra Irán. Era un dictador, era un asesino, mató a los chiitas, mató a los kurdos, gaseó a los iraníes. Todas las maldades de las que después se le acusaría las hizo durante la guerra contra Irán, pero entonces era aliado de Occidente y todo el mundo se hizo el de la vista gorda con las maldades por las cuales sería satanizado después. Esa es la parte compleja del asunto. Ahí era re malo, había hecho las peores, pero era un aliado. Y todo el mundo le dio las armas de destrucción masiva, las armas químicas, inclusive los franceses le facilitaron la construcción de un reactor nuclear que para energía a un pueblo que tiene toda la energía del mundo en el petróleo. Bueno, ahí no hay quien se salve, eso viene de todas partes del mundo, y en esa época él era re malo, y su régimen era represivo, y los opositores eran personajes que morían por solo oponérsele. Entonces, cuando llegamos a la coyuntura del fin de la guerra con Irán, ahí en ese momento él está totalmente inerme, y ya está totalmente arruinado, y no se logró ningún objetivo con la guerra. Entonces está pactando negociaciones para ver si le encuentra una salida a la ruina en que quedó su país después de 8 años de guerra contra los iraníes. Al ver que no le facilitan ninguna, empieza a actuar de acuerdo con la ideología Ba'athí. En la ideología Ba'athí, las fronteras coloniales no se consideran válidas porque el reparto del Medio Oriente fue el fruto de los yacimientos petroleros y de los intereses de las potencias y las multinacionales, y no el resultado de los proyectos autónomos, culturales y políticos de los pueblos en ellos contenidos. Entonces, los límites coloniales de los países del Medio Oriente son sumamente arbitrarios y hechizos. Entonces el Ba'ath desconoce esos límites, y por eso fue que se intentó hacer el experimento de la RAU en tiempos de Nasser y montar un país con Siria y con Jordania y Egipto, y bueno, no funcionó, pero digamos hay un postulado dentro de la doctrina Ba'athí que consiste en redefinir los límites que el colonialismo trazó con los intereses coloniales y no con los intereses árabes. De acuerdo con eso, Kuwait era una provincia de Irak durante toda la época del Imperio Turco Otomano. Entonces era una de sus provincias. Entonces él dijo, no, pero es que esta era mi provincia, esto era parte de lo que nosotros fuimos en tiempos del Imperio Otomano, y yo desconozco los límites coloniales y voy a invadir a Kuwait. Entonces lo hace con los postulados de la doctrina Ba'ath, primero. Segundo, también considera que eso le soluciona todos los problemas porque no le tiene que pagar la deuda a Kuwait, se apodera de sus petróleos, de su crudo, y lo más importante, sale al Golfo Pérsico completico, porque es que en el mapa de Irak, si usted lo ve, toda la salida al Golfo Pérsico la tiene el territorio de Kuwait. Queda una mechita chirriquitica que es por donde sale,
que es lo de Shah del Arab, y que queda al puerto de Qasr, que es el único puerto por donde salen al Golfo Pérsico, y el resto de la gran salida al Golfo Pérsico pues lo tiene Persia, es decir, Irán. Entonces, en esos repartos coloniales, Irak quedó casi como la Bolivia de la región, quedó casi sin mar, y en todo caso, la salida al Golfo, el petróleo, el no tener que pagar una deuda impagable, que era la que le debía en ese momento a Kuwait, le parece una cosa buenísima, y además el viejo truco de inventarse una guerra cuando el descontento popular arrecia, cuando un gobernante siente débil su posición frente a su pueblo, se ha usado en la historia N mil veces y en innumerables ocasiones, el inventarse una guerra para tratar de cohesionar al pueblo, exacerbar el fervor patriótico y el viejo truco. Entonces, la idea era que, digamos, esto era como una retoma en contra del reparto colonial, un poco como intentó hacer la dictadura argentina tomándose las Malvinas y desatando un discurso anticolonial frente a Inglaterra en el momento en que la fuerza de su intimidación y de su miedo estaba empezando a resquebrajarse dentro de la sociedad argentina. Ese viejo truco. Entonces, yo cojo y invado Kuwait y hago sentir a todo el mundo victorioso porque estamos redefiniendo los límites coloniales, saliendo al mar, consiguiendo petróleo, ahorrándonos una deuda que no podemos pagar. Mejor dicho, todo lo veía bien. Desde su punto de vista, esta estrategia audaz y atrevidísima era un paso como un golpe de mano para solucionar todos los problemas en los que había quedado sumido después de la guerra de tanto tiempo contra Irán. Pero se le fueron las luces en todos los cálculos históricos. En ese momento no entendió que era el peor momento del mundo para hacer una cosa de esas. Porque acababa de caer todo el bloque oriental que se consideraba, digamos, la tiranía de la Unión Soviética. El mundo estaba fascinado con toda esta explosión de la revolución de los valores y estaba completamente reacio a aguantar tiranías, invasiones y fuerzas sobre otros territorios. Invadir a Kuwait es invadir un estado libre, un estado soberano y un estado desprevenido, porque los invadió de la noche a la mañana. La invasión fue fulminante y entraron y pum, pum, pum. Inclusive había un avión comercial que iba de Londres a Delhi, pasó por allá y tenga que lleva, y cogieron el avión también. La invasión en un principio fue de lo más exitosa, los iraquíes estaban contentísimos, Hussein le hizo toda clase de propaganda, quedó como un héroe, y ahí, desde el punto de vista de la legalidad internacional, usted está invadiendo en toda arbitrariedad un país que existe como país independiente y es libre. Ese hecho va a producir que las Naciones Unidas, que en la guerra del Golfo Pérsico fueron sumamente importantes, porque las Naciones Unidas van a entrar en conjunto a respaldar el ataque a Irak, porque Irak es un país invasor en ese momento del territorio kuwaití. Eso hace la diferencia del papel de las Naciones Unidas en aquella ocasión con el de la ocasión siguiente, porque en la ocasión siguiente se va a desconocer el mandato y la opinión de las Naciones Unidas y se va a hacer a su pesar y por fuera de ellas, mientras que en la guerra del Golfo Pérsico esto se hace con el consenso de las Naciones Unidas. Entonces, los Estados Unidos inmediatamente encabeza junto con las Naciones Unidas la invasión a Cuba, la guerra contra Hussein. En ese momento Hussein, que ya era malo, que ya era dictador y que ya era perseguidor de opositores, se vuelve malo, dictador y perseguidor de opositores. Ahora sí se nos vuelve el malo, ¿sí? Así como era, así era antes, así era cuando era aliado, pero ahora queda de terrible. Entonces van y le parquean la sexta flota y el tipo no entiende, dice, uy, pero ¿cómo así? Me parquearon la sexta flota a mí, uy. Entonces, en ese momento
se produce una de las operaciones bélicas más importantes después de la caída del muro de Berlín, que es la Operación Tormenta del Desierto. Y la Operación Tormenta del Desierto es una escalada de fuego, la cosa más impresionante para presionar a Hussein para que salga de Kuwait. Entonces se produce en coalición con todo el mundo, inclusive con las naciones árabes, con el apoyo de Arabia Saudita. Al producirse esto, las tropas aliadas van a parquear, van a estacionar sus armamentos en Arabia Saudita. Al estacionar los armamentos, digamos, al pasar por Arabia Saudita, están tocando la tierra del profeta. Y al tocar la tierra sagrada del profeta, grupos que apoyaban a los saudíes se van a sentir traicionados y van a optar por unas vías de oposición terribles. Esto desata una mano de conflictos en la región, que es lo que vamos a ver ahorita después. Siempre que Hussein intentaba hacer una maniobra de estas de cambiar de bando, se ponía en manos del otro, que fuera durante la Guerra Fría. Si usted llegaba a desafiar de alguna manera a los norteamericanos, pues se iba para donde los soviéticos. ¿Qué tanto es? O si quería desafiar a los soviéticos, se iba para donde los norteamericanos. Cuando nacionalizó el petróleo, lo que hizo fue ampararse en los soviéticos, convencer a Francia de que se aliara con él y de esa manera poder sacar los trusts que estaban administrando el petróleo iraquí. Y eso fue lo que le dio el piso y el soporte histórico durante mucho tiempo. Ahora, cuando va a enfrentar la comunidad internacional de esa manera y los va a desafiar así, ya no va a existir la Unión Soviética. Entonces esto es como tirarse de un trampolín en las partes de acrobacia de los circos, esperando a que a usted le den la mano para coger y pasar al otro lado, y resulta que no hay trampolín ni hay acróbata al otro lado porque ya se acabó, pero sobre todo no hay malla. Entonces se cae al vacío. La Unión Soviética está en pleno proceso de lo que va a llevar a su desintegración. No puede enemistarse con los musulmanes porque tiene 5 repúblicas islámicas con una población de 80 millones de musulmanes adentro, que son Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán y Kirguisia. No puede enemistarse con los europeos porque necesita el dinero de Occidente para las reformas políticas. Estamos en plena perestroika y en pleno glasnost. No puede mostrarse como una amenaza en el contexto de la guerra del Golfo Pérsico porque ya ha renunciado a la carrera armamentista como condición para empezar los procesos de apertura. Entonces la Unión Soviética oficialmente declina su papel de potencia a nivel geopolítico en la guerra del Golfo Pérsico. La guerra del Golfo Pérsico significa el fin de la Guerra Fría y el comienzo del nuevo orden mundial. Así como la guerra del Suez, la crisis del canal del Suez, había significado el fin del colonialismo franco-británico y el comienzo de la Guerra Fría en la región del Medio Oriente. Entonces aquí cambia el signo del paréntesis, que como habíamos dicho significa que todo lo que hay dentro de los paréntesis en álgebra va a cambiar de signo. Aquí hay un cambio de orden mundial y esa figurita no se la había calculado Hussein. Entonces, al cambiar todo, ya no hay en quién apoyarse. La Unión Soviética pues prácticamente está a merced de lo que pase porque no puede, tiene que tener una posición perfectamente de cuerda floja y por eso Gorbachov tenía un discurso muy conciliador con todo el mundo porque él no estaba para ponerse en peleas con la cantidad de líos que en ese momento tenía que resolver. Entonces no hay una contrapartida, no hay una bipolaridad. Estamos en el comienzo de un mundo unipolar. La Unión Europea aún no ha tenido la fuerza que después tendría. Entonces Hussein se queda solo contra el resto del mundo. Y en ese momento va a enfrentar a todos los demás enemigos, a todos los árabes, y por el otro lado, el hecho de que las tropas norteamericanas hayan emplazado hombres y tanques en Arabia Saudita va a hacer que Arabia Saudita, es que aquí esta guerra
entronca todo con todo. En Arabia Saudita se había producido un fenómeno de fundamentalismo sunita, que era la escuela Hanabalí y la escuela Sawafí, que se habían incrementado y se habían financiado por la